Gracias, Juan Carlos. Parece que esto se me... Ahí. ¿Me escuchan ahí? Bien. Bueno, gracias por invitarme nuevamente a dar esta presentación y mojarnos un poquitito en comparación a la presentación que dio Fabián. Voy a hablar de vida submarina, pero la verdad el contexto y la problemática general está muy relacionada a lo que habló Fabián. Así es que nos sirve súper bien de introducción. Mientras les cuento un poquitito, y la Bruna encuentra la... Ah, ¿esa es? Ya. Les tenemos una de estas preguntas para el Menti, como le llaman. Y el código es el que está arriba, me dicen, el 149932. Y al final de la clase les damos la respuesta, o por lo menos mi respuesta a esas preguntas. Se las voy a leer rapidito nomás. ¿Qué lugar ocupa Chile entre los países del mundo en términos de explotación de recursos pesqueros del mar? Y me refiero a peces, mariscos, algas. ¿Okay? Y los biólogos marinos de la audiencia no tienen derecho a responder. No, pónganla también ahí. Esto ya está. Bien. Mira, este es el impacto de la charla del año pasado. Ahí saben más, ¿no? Ok, la segunda pregunta. Ahí va. ¿La podemos ver al final, no? Ya. La segunda es: ¿a qué distancia está Chile de cumplir la meta internacional de proteger el 10% del océano? Que a todo esto cambió también y se aumentó, o sea, hay esfuerzos por aumentar esa meta. Ok, muy cerca, lejos, ok. Mira. Mira, esta está interesante, esta parejita. ¿Cuántos biólogos marinos hay aquí en la audiencia? Si pueden levantar la mano. Ah, no son tantos ya, no va a ser un sesgo tan fuerte. Y la última es: ¿en cuántas de estas áreas marinas protegidas se prohíbe la extracción de especies recurso? Tal como ocurre, por ejemplo, en un parque nacional de Chile, donde no se puede explotar la araucaria o los alerces. A ver cómo vamos. Solamente en una. Mira. Ok. Las revisitamos al final. Está interesante. Dale con la presentación. Mira. Ok. Aquí yo les doy la respuesta correcta para allá. Si les voy a hablar un poquitito de servicios ecosistémicos también, pero servicios ecosistémicos del océano, y uno en particular. Y les quiero contar partiendo con, aunque yo sé que todos ustedes saben, algunos de las funciones ecosistémicas que cumple el océano. Y la definición la vamos a repetir un poquitito. Sustentabilidad en la Universidad Católica se define como la construcción colectiva mediante la cual la humanidad aspira a la posibilidad de que el ser humano y otras formas de vida florezcan en la Tierra para siempre. Una definición un poquitito más operacional desde el punto de vista de servicios ecosistémicos es la mantención de los servicios ecosistémicos que sustentan la vida en el planeta, incluyendo la nuestra, para nuestra y para futuras generaciones. Y esa es la definición que utilizó principalmente Fabián en su charla anterior. De los mismos trabajos que mencionó Fabián, de los economistas y bioeconomistas de Robert Constanza, una serie de trabajos en donde valorizaron los servicios ecosistémicos del océano. Disculpas, todavía estoy manejando este aparatito. Y ellos estiman que entre el 45 y el 70% del valor global de los servicios ecosistémicos de todos los sistemas naturales provienen del océano. De manera que les voy a contar de algo que no solamente le interesa a los biólogos marinos de la sala, nos interesa a todos nosotros como humanidad. ¿Qué servicios ecosistémicos proveen los océanos? Y seguro que han escuchado algunos en las clases introductorias para entender un poco cómo funciona nuestro planeta. Ejemplo, un dato freak. Más del 95% de la actividad metabólica de nuestro planeta ocurre en los océanos.
pero medio abstracto, ¿no? El servicio ecosistémico, la actividad metabólica. ¿Qué tal que alrededor del 90% del incremento de la energía de la Tierra, como resultado del efecto antropogénico, ha ido a dar al mar? 90% de lo que hemos hecho lo ha ido absorbiendo el mar. ¿Qué función es esa? Un buffer de los cambios climáticos que están ocurriendo en el planeta como resultado de que nosotros vivimos en él. O los océanos contienen el 87% del carbono accesible del planeta. Eso significa que el océano juega un rol no menor en la regulación del ciclo del carbono. El 90% del calor del planeta es absorbido por el océano. O sea, el aumento en la temperatura del planeta Tierra habría sido alrededor del 90% superior, si ustedes quieren, si no estuviéramos rodeados de este océano. El 97% del agua total del planeta se encuentra en los océanos. Esa no es novedad para ninguno de ustedes. Alrededor del 70% en superficie del planeta está contenida en los océanos. 40% del dióxido de carbono antropogénico, del que producimos, va a parar a los océanos. De manera de que el rol que cumple el océano en la regulación del clima es de tremenda importancia y de hecho, como muchos de ustedes saben, el clima no sería lo que nosotros entendemos como clima sin los océanos. La memoria que tiene el clima se debe al océano y no a la atmósfera sobre la Tierra. La atmósfera no tiene una memoria como sí tiene el océano. Eso. De hecho, la bomba oceánica de carbono, ustedes saben, en gran parte, o en una parte muy significativa, es regulada por acción de nuestros océanos. Pero yo les voy a hablar de otro servicio ecosistémico, que también mencionó Fabián en esos servicios ecosistémicos de provisión, no los servicios ecosistémicos de regulación. Y uno súper obvio, biomasa, biomasa consumible por el ser humano. Y seguramente todos ustedes, a menos que no les gusten los pescados y mariscos, saben de manera vivencial la importancia que tienen nuestros pescados y mariscos en la dieta de los chilenos, que debería ser mayor a la que tienen en realidad, pero que son un atractivo turístico además muy importante. Y aquí ven la tremenda diversidad de mariscos y productos del mar que consumimos de manera directa. Se estima que en el mundo 43,5 millones de personas trabajan directamente en el sector pesquero, y el sector pesquero se refiere a todo aquel sector que vive de la extracción de recursos del mar, cualquiera. Y la mayoría de esas personas se encuentran en países en vías de desarrollo. Ahora bien, la mayor parte de esa biomasa que extraemos del mar no la consumimos en la forma de pescado o de un mariscal ahí en la costa central, sino que la consumimos en la forma de pollo, en la forma de cerdo o en la forma de salmón de cultivo, no el salmón natural. Todos estos animales, la dieta con las cuales se alimentan, excepto por aquellos free range, como dicen, proviene de harina de pescado. Y también, si no la consumimos, nos ponemos en el cuerpo a los productos que extraemos del mar, en la forma de cosméticos o en la forma de medicamentos. O también incluso helados. La gran mayoría de los productos cosméticos contienen productos que se extraen de las algas. Y casi todas las conservas. Entonces, aunque normalmente reconocemos la biomasa marina en la forma de un pescado o de un marisco, en realidad consumimos mucho producto extraído del mar en la forma de pollo, cerdo y otros animales de cultivo. Actualmente los productos alimenticios del mar proveen aproximadamente el 20% de la ingesta de proteína animal a más de 3 billones de personas en el planeta. Y aparte del valor histórico y cultural, Fabián se refirió al valor cultural de estos ecosistemas y todos ustedes también cercanos a la importancia que tiene la parte de la pesquería artesanal culturalmente en este país y en muchas partes del mundo. Pero aparte del valor alimenticio, para la seguridad alimenticia del planeta, los peces y demás productos del mar son crecientemente apreciados por su valor nutritivo y por sus beneficios en la salud de la población humana.
Actualmente, aparte del valor ecosistémico que significa la extracción de biomasa para el planeta, se considera que esta actividad pesquera es el principal factor de cambio global en los océanos. O sea, ya les da una idea de que esto probablemente no es algo que no haya tenido un impacto en la historia del planeta, la extracción que hacemos de los océanos, sino que en general hay acuerdo entre los expertos que a pesar del aumento de la temperatura del mar, actualmente de la acidificación de los océanos, de algunos cambios en circulación, probablemente el mayor impacto lo estamos produciendo a través de la actividad pesquera. Para que se hagan una idea, estos son los desembarques. Desembarques significa cuánta biomasa yo veo en el puerto cuando llegan los barcos después de estar pescando en alguna parte. Y a eso se le llaman los desembarques, que es lo que se mide a nivel mundial o a nivel nacional para poder regular o cuantificar la actividad pesquera, cuánta biomasa llega. Y estos desembarques son los desembarques mundiales desde el año 50 para adelante, y estos son los años en donde se pensaba que el mar era inagotable. Seguía aumentando la biomasa desembarcada. Esta es la época en donde las grandes pesquerías del Pacífico sureste. ¿Cuál es el Pacífico sureste? El nuestro, este de aquí, este lado del mundo. Este aumento se debe en gran parte a las grandes pesquerías del Pacífico sudeste. Por ahí por los años 90, China seguía reportando que esto seguía aumentando. Eso es una historia aparte. Hasta que alguien hizo un estudio y se dieron cuenta que estaban mintiendo. Los chinos estaban mintiendo los desembarques y en realidad los desembarques se habían estabilizado. Y les aseguro que esa estabilización no se debe a que los países decidieron no pescar más o decidieron no introducir nuevas tecnologías a la pesca, aumentar ese esfuerzo, sino que el hecho de que se estabilizaba ya era un signo de que algo está pasando y esto parece que no es del todo tan sustentable y tan inagotable como se había pensado durante más de 2 décadas, casi 3 décadas. Entonces aquí había todo un tema político al interior de China que exportaba, ustedes saben, las flotas por todo el mundo y que reportaban al buró que la pesquería seguía desembarcando más y más en el mundo. Eso fue una serie de papers de un grupo de investigadores de Canadá y Estados Unidos en la revista Nature y Science. O sea, hay un ejemplo de datos científicos que iluminó el hecho de que esto no se veía tan bien. De hecho, las tendencias mundiales a partir de los fines de los 90 es claro que hay un decaimiento en estos desembarques totales. De nuevo, esa es la biomasa que llega y que uno puede decir, bueno, si no llega es porque hay menos barcos, menos gente, y sabemos que ninguna de esas dos cosas está pasando. Así que algo está ocurriendo en los océanos que nos ha impedido seguir aumentando y de hecho estamos declinando a nivel mundial. Y este es más o menos el esquema de lo que pasa con las pesquerías. Este es un paper bien antiguo que en el año 97 estimaba que aproximadamente el 66% de las pesquerías, ¿qué es una pesquería? En general es una palabra para referirse a una especie, recurso que es extraída del mar. Por ejemplo, la pesquería del loco o la pesquería del jurel. Pero hay casos en los cuales se agrupan múltiples especies en una pesquería. Por ejemplo, para macroalgas muchas veces se habla de la pesquería del güiro. Y son 4, 5, 6 especies a veces muy distintas. O la pesquería de la lapa. Entonces, desde el punto de vista de regulación y de normativa, se usa la palabra pesquería en vez de especie. Pero en general significa una especie extraída. Entonces, revisaron las distintas pesquerías en el mundo. En Chile hay más de 100. En el mundo 700, 1000 pesquerías reconocidas, distintas especies, de las importantes. En Indonesia, solamente en Indonesia deben haber 500, de las cuales no hay datos. 500 especies que están siendo explotadas. Y aquí están subexplotadas, moderadamente explotadas, completamente explotadas. Este es el objetivo de biología pesquera, tener pesquerías que son fully exploited, completamente explotadas, pero que no presentan signos de sobreexplotación y ni mucho menos de colapso. Sobreexplotadas y depleted. Y ellos estimaban en el 97 que alrededor del 66% se encontraba en estas categorías. Desde entonces, en el 2010,
la estimación que hacían era que el 80% de las pesquerías del mundo ya se encontraban o totalmente explotadas o explotación plena, a sobreexplotada y depleted. ¿Okay? Este es un paper que remeció un poco la comunidad de pesquera en el mundo porque analizó casi todas las pesquerías para las cuales existe información, que son principalmente las del hemisferio norte. Buenos datos desde los años 50 para adelante, y lo que hicieron ellos fue graficar el porcentaje por región del planeta, el porcentaje de esas pesquerías que colapsaron. ¿Qué significa que colapsan? Que se tienen que cerrar. Y el impacto económico de cerrar una pesquería, se imaginarán ustedes, es tremendo, social y económico. No es solamente grandes industrias que dejan de ganar, son miles y miles de empleos que se partan, se cortan una vez que se cierra una pesquería. Y ellos mostraban una escala, si quieren ustedes, inversa una escala inversa en porcentaje, cómo van aumentando en el tiempo, y uno de los puntos era que pesquerías o de regiones más diversas eran un poquitito más resistentes al colapso. ¿Okay? Y ese era uno de los mensajes. Pero en general lo que ellos muestran es un aumento importantísimo en el número de pesquerías que colapsan. Y lo que ha sucedido, decían ellos, en muchas partes del mundo, es que se pasa de una especie a otra especie, pero que ya no... y en las escalas mundiales los desembarques van cambiando a una menor tasa que lo que uno examina cuando uno va y ve qué especie está siendo sobreexplotada y entra en esta categoría de colapsada. Lo mismo uno ve en el hemisferio norte, el Atlántico Norte, y lo que mostraban aquí era qué va pasando con la biomasa explotada de las grandes pesquerías del hemisferio norte, y qué ha pasado con la mortalidad por pesca, es decir, cuánta mortalidad sobre esa población ejerce el hecho de que yo estoy sacando constantemente, y eso se mide en general en forma relativa a la mortalidad natural de esa especie. Y lo que muestra es relativamente obvio de que las biomasas de la mayoría de estas pesquerías ha ido declinando, estos son los que están en azul, no todas, pero la inmensa mayoría va declinando en el tiempo, y que la mortalidad total por pesca ha ido aumentando en las grandes pesquerías del hemisferio norte. Esto es más o menos lo mismo para los peces de mesa, y lo que les voy a mostrar un poquitito es este dato. Esto viene de una página web súper interesante para los que quieran encontrar información, en donde ellos lograron recopilar estadísticas de casi todas las pesquerías del mundo. Se llama The Sea Around Us, y lo que hicieron fue graficar a la escala planetaria todas las pesquerías, toda la información pesquera para la cual hay información, y lo que hicieron fue poner los premáximos, antes de que se alcanzara el fully exploited, es el máximo de biomasa explotable, la máxima extracción, que en pesquería se llama máxima extracción sustentable. Y cuando se nos pasó la mano y estamos por fuera de esos máximos sustentables. Y pueden ver cómo va cambiando el color de la zona aquí, dependiendo del año. Este es el año 94, 95. Estábamos llegando a fully exploited, y después ya pasamos a sobre el máximo sustentable de acuerdo a los modelos pesqueros. Si uno dice biológicamente, y me acuerdo a regulación pesquera, el máximo que podemos sacar de jurel son este nivel de biomasa, y estamos sacando más. Y eso es lo que muestra, pero a la escala de todas las pesquerías del planeta. Hay una serie de papers que muestran que no solamente estamos sacando más biomasa de la que deberíamos haber estado sacando en el planeta, en los océanos, sino que también estamos teniendo un efecto muy, muy grande sobre la estructura de esas comunidades. Porque no sacamos de manera aleatoria peces del agua, sino que sacamos primero los más grandes. Y eso ha sido la tendencia en todos los países del mundo. Lo que se ha hecho ha sido explotar, por ejemplo, los peces tuna, los grandes, ciénidos y otras especies de tamaño grande. Una vez que se acaban, se empiezan a explotar los mid-pelagic, le llaman, los peces de tamaño intermedio, que viven en el pélagos en el agua, y una vez que esos se acaban, se empiezan a explotar peces filtradores y herbívoros que se alimentan más abajo en la cadena trófica. Y a eso se le llama Fishing Down Marine Food Webs, y es una sucesión ecológica. Entonces, no solamente estamos dejando menos biomasa en el océano de lo que recomiendan en términos pesqueros por sustentabilidad,
sino que además estamos transformando la estructura de esas tramas tróficas porque estamos removiendo depredadores. Y ustedes han visto por ahí en Nat Geo, en los canales, el tema de los tiburones. Hay muchas partes sobreexplotadas, tropicales y subtropicales, en donde la parte buena es que en muchos lugares no hay tiburones. Lo malo es que no hay tiburones porque se han sobreexplotado las presas de esos tiburones generalmente, o los tiburones directamente, y lo que uno ve son peces de menor tamaño y con ello de menor nivel trófico. Una serie de autores proponen que hay 3 estados en las pesquerías o en los océanos en términos de biomasa: el estado prístino, el estado en que nos encontramos hoy en día, en donde ya estamos explotando niveles intermedios en los peces de la trama trófica y de tamaño, y un estado futuro en donde a lo mejor vamos a llegar a alimentarnos de jellyfish, dicen ellos, de medusas, y vamos a tener que empezar a explotar medusas. En el caso chileno, un potencial ejemplo, aunque no sigue los mismos problemas, es que ahora la jibia es uno de nuestros elementos más importantes en la pesquería en términos de biomasa. Ustedes escucharon hace poco todos los problemas de regulación de la jibia. Si uno mirara los diarios de hace 25 años, la jibia jamás se consideraba como parte importante de la pesquería. Era la anchoveta, era la sardina española, esos eran los productos principales. Ahora esos fueron reemplazados por biomasa de un nivel trófico inferior y de menor calidad en algunos aspectos. Es tanto así que se ha estado usando como un indicador del estado de pesquería el tamaño promedio de los peces que se explotan. Estamos llegando a un punto donde uno dice: si el tamaño promedio es grande, la pesquería está mejor que si los tamaños promedios del conjunto de peces que se explotan es más chico. El impacto es así de fuerte a escala mundial. Entonces, sin más, les puedo contar cómo lo estamos haciendo en términos de sustentabilidad en estas grandes pesquerías del mundo donde estamos explotando biomasa, y hay un consenso en todos los científicos de que, bueno, no lo estamos haciendo muy bien, de que hay señales pero muy claras de sobreexplotación de estos recursos y que seguramente a nivel de estabilidad de los ecosistemas y de las especies la situación es peor que en términos de la biomasa total explotada. Porque lo que estamos haciendo es incorporar cada vez especies de menor y menor nivel trófico que van supliendo la deficiencia en biomasa extraída que sacábamos en los 50, 60 y hasta los 80, 90. ¿Qué ponía aquí? Solamente una nota de esperanza. Hay un porcentaje de pesquerías que sí lo han hecho bien. 3-7%, poquito. Pero hay grupos de investigadores en el mundo trabajando en cuáles son las condiciones socioecológicas que han llevado a que estas pesquerías de estas especies parecen ser sustentables y se han mantenido por 40, 50, hasta 60 años en niveles aceptables de explotación. ¿Cómo andamos por casa? ¿Cuál es la situación en Chile? Pero antes de la situación en Chile, solo un recordatorio. ¿Cuán importante son las pesquerías, la biomasa extraída del mar para nuestro país? Más allá del congrio frito, el congrio con papas fritas que nos comemos en el verano en la costa. ¿Cuán importante es para Chile el océano costero en particular? Es una pregunta medio retórica, ¿no? Porque si uno mira la forma de este país, uno dice: oye, si tenemos 4.300 kilómetros de extensión en el Pacífico Sur, son uno de los países que tiene mayor extensión latitudinal de océano. Y más aún, si yo voy y mido la costa y mido alrededor de las bahías y llego como por aquí y empiezo a medir líneas de costa, se estima que tenemos 83.000 kilómetros de línea de costa, que nos hace uno de los países con costa más extensa de todo este planeta. Porque no todos tienen este sistema maravilloso de fiordos aquí en el sur e islas. Pero además de eso, como nosotros insistimos y el profesor Juan Carlos Castilla ha insistido, nosotros insistimos en Chile es mar, que tenemos que cambiar la típica definición hasta del libro de texto de que Chile es un país largo y angosto, porque Chile en realidad es un país largo y ancho. El territorio marítimo chileno son las 200 millas que son parte de este territorio, son parte de todos nosotros.
No nos metemos ahí y sabemos re poco de ese territorio, pero es territorio chileno. Uno no ve naves de otros países navegando por nuestras aguas, por nuestro territorio exclusivo. De manera de que Chile no es realmente tan angosto como lo describimos. Tenemos una extensión marítima muy grande que nos posiciona a nivel mundial como uno de los países importantes en stewardship of the ocean, en el deber que tenemos de cuidar esta parte del planeta y particularmente esa parte oceánica. ¿Y cuán importante es este océano costero o este océano en general que nos pertenece? Bueno, Chile tradicionalmente, y esta es una de las preguntas, históricamente se encuentra en los top 10 del mundo en desembarques de pesquería, en esa biomasa total que llega a los puertos de Chile. Uno la compara, estamos en los top 10, hemos llegado a estar 3 en el mundo, después de Perú. Perú, tradicionalmente el número 1, explotado en sus aguas, ¿eh? Hay otros países que explotan más, pero explotan en aguas internacionales. ¿Cómo andamos en acuicultura? Y ustedes lo saben, en acuicultura somos el número 2 en el mundo, después de Noruega y a veces bien cerquita en salmón cultivado en nuestros fiordos. Entre paréntesis, el sistema marino más diverso de todo Chile, los fiordos. Ahí donde está la biodiversidad marina, ahí es donde también estamos componiendo estas jaulas de cultivo. En términos de energía marina, algo que se mencionó aquí, mucha gente hablaba de energía renovable. El potencial de energías marinas renovables del mar, somos número 3 en el mundo, de energías renovables por oleaje, por ejemplo. Y de la pesquería hay alrededor de 150.000 personas que están involucradas en la pesquería de manera directa o indirecta y existen alrededor de 13.000 botes artesanales. De manera de que... tiene razón Fabián, es medio jumpy esta cosa. Ahí. De manera de que no hay dudas de que Chile, para Chile, el océano costero, esa parte que nos pertenece, es importante económicamente, es importante como un servicio ecosistémico para no solamente nosotros, para la humanidad entera, y es importante socialmente. Hay un sector importante de la sociedad que depende directamente o indirectamente de la actividad extractiva del océano. Y la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo en términos de sustentabilidad de este servicio ecosistémico en particular que es importante para el país? En el 2014, el IFOP, que es el Instituto de Fomento Pesquero, que por ley está mandatado a evaluar el estado de las pesquerías en Chile. Mandatado para hacerlo, pero sin muchos recursos para hacerlo. El Instituto de Fomento Pesquero, muy criticado y vilipendiado, muchas veces por la comunidad académica, hace lo que puede. Está muy lejos, por ejemplo, de nuestros vecinos en Perú. Perú lo hace mucho mejor en términos de manejo pesquero porque tienen recursos para hacerlo. Entonces lo que hicieron ellos fue, junto con expertos nacionales, invitar a varios expertos internacionales, los principales del mundo, a evaluar el estado de las pesquerías chilenas, para las cuales existe información. Y este es un gráfico bien común que le llaman los Biological Reference Points. Ahí lo que hacen es ver cuánto es la biomasa de la especie que se está desembarcando sobre la biomasa máxima sostenible. Y el objetivo es que estemos alrededor de 1, es decir, tenemos la misma biomasa explotada que la que sugieren que es la máxima sustentable en términos de dinámica poblacional de esa especie. Si estamos para acá, significa que estamos sacando demasiado. Si estamos para allá, estamos sacando menos. Entonces, el objetivo pesquero es implementar prácticas que nos lleven a sacar el máximo sustentable, porque es económicamente rentable, etc. Y acá lo que han graficado es la mortalidad que ejerce la pesquería, que no es lo mismo, porque dependiendo del tipo de especie, de arte, de la dinámica de esa población, una gran biomasa podría significar una mortalidad que no es tan grande y en otros casos una mortalidad que es tremenda. Y también aquí el objetivo es llegar a una mortalidad por pesca que sea la mortalidad máxima que puede sostener esa población de manera sustentable en el tiempo. O sea, es llegar ahí. Si estamos aquí estamos subexplotados, acá estamos sobreexplotados y en esta cosita estamos re mal, colapsados o depleted. En general aquí, cierre de una pesquería. No hay muchas medidas. Cuando está sobreexplotado,
hay medidas para tratar de recuperar una pesquería que se mantiene abierta. Entonces, lo que hicieron fue, o lo que hacen los pesqueros, es seguir la trayectoria desde un origen y ver qué ha pasado en el tiempo y si uno llega ahí. Ese es el punto central. Y lo que hicieron fue analizar, por ejemplo, el congrio, y ustedes pueden ver que el congrio parte, creo que por aquí, no lo veo muy bien de acá, y sigue aquí en el tiempo, y ha seguido, siguió por ahí, y ahí está el congrio. Estamos medio mal con el congrio. Con la merluza común, que salió mucho en los diarios, se partió como por acá, y ahora estamos en un nivel de depleted. Con la anchoveta ha pasado por todas partes, en parte relacionado al efecto del niño. La anchoveta es una de esas especies que fluctúa mucho cuando ocurren estos fenómenos del niño. Pero no estamos muy bien con la anchoveta, con la merluza común y la anchoveta, que están en categoría de colapsada, el jurel, y les puedo seguir dando toda la especie. El cuento corto es que el 64% de estas 14 pesquerías, especies, para las cuales existe información, están o sobreexplotadas o colapsadas. Y de allí vino el cierre de la pesquería de la merluza, que produjo tanto daño económico en los pescadores artesanales, porque también ellos participan de la pesquería de algunas de estas especies. Les cuento que solamente 20 de las 148 especies que son explotadas en Chile tienen algo de información y han sido evaluadas. Es decir, que hay alrededor de 120 especies que explotamos para las cuales no tenemos datos. No podemos hacer este análisis. Sabemos que se explotan. Para esas especies, muchas de ellas inferimos que están en estado de sobreexplotación, pero no hay información siquiera para poder hacer este tipo de análisis. Lo que yo les mostraba es el dato de lo que llamamos la pesquería industrial, las grandes pesquerías, jurel, anchoveta, merluza, que es donde entran en conflicto los intereses de los pescadores artesanales con los pescadores industriales. En el año 91 la legislación pesquera zonificó el océano y fue zonificado de manera similar, con algunas modificaciones en la última ley, que entiendo que se derogó, no recuerdo si oficialmente o no, pero probablemente esta zonificación no va a cambiar, es una de las buenas cosas que se hizo. Y se dividió o se separó entre la flota industrial, los grandes pesqueros, y lo que denominamos la flota artesanal, de manera súper arbitraria. El largo de la embarcación, 18 metros. 18 metros para abajo, artesanal, 18 metros para arriba, industrial. ¿Okay? Y lo que se hizo ahora, que espero que persista si es que se modifica la ley, es que dentro del artesanal, bueno, 18 metros no es muy artesanal. Un barco de 18 metros estamos hablando hoy en día de 10, 15 millones de pesos. Entonces no es la idea de la pesquería artesanal. Entonces dentro de esos artesanales se subdividió una vez más entre los botes que uno reconoce, más bien los botes pesqueros, y estos botes entre, no recuerdo lo largo, creo que son 9 o 13 y 18 metros los de la pesquería artesanal grande. Con esa zonificación se protegió el acceso a recursos por parte de los artesanales. Pero es importante notar que el concepto de pesquería artesanal ha cambiado aquí en Chile más bien a hablar de pesquerías costeras. Porque en muchas otras partes del mundo la pesquería artesanal tiende a ser pesquería de subsistencia. Es local, la gente vive de eso. En Chile eso ya pasó. La pesquería artesanal en Chile es exportación. Casi la mayoría de estos productos se exportan. El loco y la lapa, que son el oro, terminan la mayoría en países asiáticos. No en Chile, hay consumo nacional, pero termina casi todo afuera. Y Chile, tremendamente importante con Perú, los principales actores a escala mundial en los grandes desembarques. Esto es solo dentro de los países de Sudamérica. Los principales actores son Perú y Chile en los desembarques totales. Y si miramos solamente esta pesquería artesanal, estas especies que son capturadas por esos botes cerca de la costa, Chile es el principal en toda Sudamérica. Esto es evaluado en biomasa y retornos económicos también. De manera que dentro de Sudamérica casi todos los países tienen unas pesquerías artesanales y diversas, pero en el caso chileno
tiene esta connotación que ya supera la idea de una pesquería estrictamente de subsistencia y es económicamente muy importante. ¿Qué tipo de especie explota la pesquería artesanal? Al contrario de la mayoría de la flota industrial, que en general posee artes de pesca para salir a pescar una determinada especie, al menos en teoría, la pesquería artesanal es extremadamente diversa. Y es diversa normalmente a la escala del bote. Los botes salen a pescar muchas veces una especie, pero muchas otras veces pescan simultáneamente múltiples. Entonces, un mismo bote se puede dedicar al erizo en una época, un mes después extraer lapa o loco. Casi todas estas especies son invertebrados, peces, algas y de diversos grupos marinos. Somos uno de los países que tiene la mayor diversidad de especies explotadas, exceptuando Indonesia y países asiáticos que tienen una mayor diversidad de especies explotadas. ¿Qué características tienen estas especies? Que la gran mayoría de ellas no producen una reinetita cuando se reproducen, o un loquito chico ahí al lado, como una vaquita. No producen la vaquita que uno puede ir, mirarla, protegerla. Lo que producen son larvas. Este, por ejemplo, creo que es una larva de reineta. Ahí se parece, no sé de qué. Este es un erizo, les presento al loco, chiquitito, un bebé loco. Este es un bebé de picoroco, que no se parece mucho al picoroco que uno come en el caldillo. Entonces, estas larvas es lo que nosotros denominamos, ¿no?, un estadio que hace que el ciclo de vida de estas especies sea complejo. Complejo porque no se parece al nuestro, porque casi todas las especies de este planeta tienen ciclos de vida complejos, y mucho más complejos que esto. Entonces lo llamamos complejo en relación a los mamíferos, que producimos juveniles nomás. En este caso, el atributo de esto es, ¿quiénes han visto estos cuando se van al mar? Son casi microscópicos o microscópicos. Todo, incluso los peces, son chiquititos y transparentes, además, así que ver una larva de pez ahí cuando uno se está bañando, nunca, muy raro. Entonces estas cosas son bien chiquititas y microscópicas. Fíjense que ustedes que este de aquí es otro picoroco. Nada que ver, no se parece o el erizo. Son unos verdaderos monstruos microscópicos que están en la columna de agua. Y como son chiquititos, estos animales, en general, no son capaces de nadar contra la corriente. Están ahí en el agua, nadan todos porque tienen que alimentarse. La gran mayoría de estos se alimentan del plancton, pero no pueden nadar contra las corrientes promedios que uno encuentra en el océano. Entonces imaginarán que entender corrientes y circulación en el océano es una manera de entender incluso reproducción efectiva de estas especies. ¿Dónde van a parar mis hijos? Depende ahora en gran parte de qué pasa con la circulación del océano. Eso es un antecedente general para que entiendan un poquitito en qué trabajamos en el grupo para tratar de pensar en sustentabilidad de este sistema. ¿Cómo se maneja la pesquería artesanal de esas especies que yo les mostraba recién, que habitan ahí pegadito a la costa? No solamente el loco, la lapa, sino que también lo que llamamos los peces de roca. Todos los peces de roca viven ahí pegaditos a la costa, y por eso se les llama así, los pescadores. Entonces tienden a ser territoriales, incluso algunos que se mueven poquitito durante todas sus vidas, como la vieja. La vieja, no sé cuántos buzos hay acá, pero las viejas son privilegiadas para salir a pescar, a arponear, a encontrar una vieja grande, oro. Entonces, una de las herramientas de manejo para este tipo de recursos es lo que conocemos como un sistema de áreas de manejo, y le llamamos en inglés TURF, Territorial User Right for Fishers, que en Chile se pasaron a llamar áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, AMERBs. ¿Qué son estas cositas? Son áreas, antes de mostrarles al Juan Carlos, son pequeños o relativamente pequeños sectores de costa que se le entregan a caletas de pescadores artesanales. Ese es el manejo en Chile, principal. Caletas de pescadores artesanales para que propongan un plan de comanejo. ¿Qué significa comanejo? Tienen que hacer una evaluación y decirle al ente regulador
la Subsecretaría de Pesca, decirle, quiero explotar tanto de los locos que tengo aquí en mi área de manejo. Y el ente regulador les dice, ok, explote tanto. A ese mecanismo se le llama comanejo. Y la persona que propuso eso aquí en Chile estuvo el año pasado, ahí, el profesor Juan Carlos Castilla, y por este tipo de trabajo y demostración que podía usarse como un instrumento efectivo de manejo, se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas el año 2010. Entonces los TURF en el mundo son estas áreas de explotación que se le entregan a los pescadores. Ellos pueden explotar un determinado recurso en un sector de costa y el resto de la costa se denomina zona abierta, open access, en donde cualquiera, incluyéndolos a ustedes, pueden ir y sacar cosas. En teoría ustedes no, pero en la práctica cualquiera puede ir y sacar lo que pille. En teoría hay una regulación que solamente pescadores registrados pueden explotar recursos, pero en la zona abierta cualquiera de esos pescadores registrados puede explotar recursos. No me voy a meter en cuán efectivas han sido, existen muchas y muy importantes limitaciones de estas áreas de manejo para poder manejar nuestros recursos. Nosotros hemos llegado al convencimiento de que actualmente en Chile no garantizan la sustentabilidad de la extracción pesquera de estos recursos, que no son suficientes por diversas razones. Muchas de ellas tienen que ver con biología, ecología, biología pesquera, y muchas otras tienen que ver solamente con el problema social y de percepción. Entonces es un problema súper complejo de cómo manejar estas pesquerías y que tenemos que hacer algo. Nuestra propuesta no ha sido, y que creo que se está llegando a un consenso en Chile, no ha sido derribar el sistema de los TURF y volver a otros instrumentos de pesquería, sino que mirar estos TURF como una oportunidad para brindar sustentabilidad a estos recursos. ¿Por qué? Resulta que los TURF y el manejo en general de la pesquería artesanal tiene mucho más elementos de sustentabilidad que la pesquería industrial. Entonces, la zonación del mar en Chile representó un elemento muy positivo y muy importante. Y el poder entregar un sector de costa a comunidades de pescadores artesanales es un elemento que muchos de nosotros pensamos muy fundamental para poder garantizar algún nivel de sustentabilidad. No suficiente, pero bien fundamental. Solo, por ejemplo, en términos de las grandes pesquerías industriales, el número de pescadores involucrados se estima en alrededor de 500.000 de personas. En las pesquerías que llamamos artesanales hay sobre 12 millones. Las capturas no son tan distintas en total, en algunas zonas. El capital de investment, el CAPEX, como llaman, de inversión para poder entrar a la pesquería son absolutamente incomparables, pero lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista pesquero y de sustentabilidad, los peces capturados por tonelada de combustible consumido, aquí está entre 2 a 5 toneladas y acá está entre 10 y 20 toneladas. Porque tenemos pequeñas embarcaciones que están distribuidas en el espacio, el consumo de combustible es menor. Ustedes saben que una embarcación de esas grandes pesqueras consume alrededor de 30 a 40 mil dólares por día en combustible, nada más. Esos son los niveles de gasto de una embarcación pesquera grande. El número de personas empleadas es absolutamente incomparable y esto tremendamente importante. Por eso yo les decía, en teoría son artes de pesca que van a pescar el jurel o que van a pescar la anchoveta o que van a pescar una determinada especie, pero existe este pequeño problemita de la pesca incidental. Y la pesca incidental es enorme, es decir, cosas que se llaman discarded, que ni siquiera las registramos en el desembarque porque se descartan at sea, se descartan en el océano. ¿Okay? Y eso es inevitable, incluso al día de hoy. Entonces, ese tipo de especies aquí se estima en 10 a 20 millones de toneladas adicionales de biomasa que estamos eliminando del océano y que ni siquiera la podemos consumir. Se devuelve al mar la gran mayoría. Y en el caso artesanal, en general, casi no ocurre pesca incidental.
mayoría de la pesca artesanal, incluso en algunos casos se hace con un pescador a través de sacar el individuo. Esos son elementos importantes. Otro elemento súper importante es que al parecer estas áreas de manejo, esta es la historia de la pesquería del loco y no les quiero dar detalle, pero las áreas de manejo generaron una transformación. Primero, al parecer estabilizaron la biomasa explotada de loco, que antes subía por todos lados, e incluso aquí hubo un periodo de cierre de la pesquería total. Se cerró porque era tal la sobreexplotación que hubo que cerrarla. Los más viejos se acordarán, habían protestas muy fuertes, bastante violencia también, para poder explotar loco, porque significaban trabajos perdidos, la gente no podía alimentar sus familias. Pero tal vez más importante que el tema pesquero mismo, como área de manejo, ha habido una transformación cultural. ¿Qué tiene de importante el entregar estas áreas de manejo a caletas de pescadores que rompe con uno de los grandes problemas en manejo pesquero, inherentes a los recursos? ¿Alguien sabe de qué se trata eso? ¿Cuál es un problema inherente que tenemos en el océano versus la tierra para hacer manejo de algún recurso? ¿Ah? Saben que no los escucho, así que mejor no les pregunto. Propiedad. Estos ya no son bienes privados, nadie es dueño. Son bienes comunes. ¿Qué tragedia conocen ustedes? La tragedia de los comunes. La tragedia de estos bienes que son comunes y que si yo no lo exploto, lo explota mi vecino y mi competidor. Entonces es muy difícil en el océano tener medidas de sustentabilidad de autorregulación. Lo que persiguen muchos instrumentos de manejo es tratar de imponer algunas medidas de autorregulación. La ITQs y otras cosas que podemos conversar. Porque resulta que la realidad es que son recursos abiertos y que si no lo pesca la Camanchaca, lo pesca la pesquera San José. Y que como eso es abierto, lleva a lo que se le llama también overinvestment. Conviene pescar y correr por el pescado lo más rápido posible porque si no me lo saca otro y eso lleva a todo un problema además de sobreinversión por parte de la industria pesquera que luego cuando bajan los niveles de cuota permitido efectivamente sufren muy fuerte económicamente porque han sobreinvertido para poder capturar el pescado que se hizo disponible. Ese tipo de problema se rompe de alguna manera cuando uno le entrega un acceso exclusivo a una comunidad de pescadores. Y esos son elementos que a nosotros nos han interesado para trabajar en cómo mejorar un poco estos sistemas, qué tipo de información científica podemos brindar para, como dicen los gringos, have the cake and eat it too, tener la torta y comérsela a la vez. ¿Cómo lo hacen estas áreas de manejo? Esto es súper breve, estas son distintas áreas de manejo y lo que estamos evaluando aquí es la abundancia de loco o la abundancia de lapa. Esto están descritos no como AMERFs, sino como MERPs y zonas abiertas. Y bueno, hay más biomasa y abundancia de lapa y de loco en las áreas de manejo que en las zonas donde todos van a pescar. Ahora eso es como medio obvio, ¿no? Porque si yo tengo un área de manejo y tengo que mantenerla y no tengo más biomasa que afuera, ¿para qué voy a mantener el área de manejo? Así que de alguna manera ese es un resultado un poco obvio. Lo que es menos obvio es que el efecto positivo que tiene el área de manejo también tiene que ver, y estos son estudios no míos, de otros investigadores, también tiene que ver con el componente social de esas áreas de manejo, con la gobernanza de esas comunidades. Falla la gobernanza de una caleta de pescadores y las áreas de manejo no sirven, no se ven iguales que zonas sobreexplotadas. ¿Okay? ¿Cómo lo hacen para aquellos recursos que no son parte de las áreas de manejo? O sea, aquellos que no son declarados. Y este fue uno de los resultados más interesantes. Para aquellos que los pescadores no están regulando, también les va mejor en las áreas de manejo. O sea, hay recursos que se recuperan al interior de las áreas, a pesar de que ese en particular lo pueden pescar cuando quieran y podría otra persona venir a sacarlo, que no sea de esa caleta. Y eso ocurre porque el problema para un pescador es que no puede regular que no le saquen el erizo y que venga un buzo y le diga, no, si voy a sacar pura lapa, yo no saco el erizo.
tienen que proteger el territorio. Entonces están efectivamente protegiendo un territorio, están extrayendo, ¿eh? No es que sean reservas naturales, están extrayendo. Pero al proteger para la extracción regulada de algunos recursos, están teniendo un impacto positivo sobre otras especies. Esta es una vieja, por ejemplo, la Grau's nigra. Y más interesantemente para muchos de nosotros es que al parecer también tienen un efecto positivo sobre diversidad de especies. Es decir, estas áreas de manejo tienen ancillary effects, tienen algunos efectos un poquitito insospechados. Tienen aspectos positivos, no son reservas marinas, pero han permitido generar algunos impactos positivos en términos de medida de sustentabilidad de recursos costeros. Existe toda un área científica en ecología marina que hoy en día ya se llama la ciencia de las reservas marinas. Porque hay muchos tipos de estudios para entender de qué manera reservas marinas con distintos niveles de explotación, desde no-take significa lo que uno entiende por un parque marino, nadie saca nada porque está protegido ese sector, hasta áreas de manejo. Y eso se conoce en general como la ciencia de reservas marinas. Hay revisiones mundiales, incluyendo esa de ahí es de Las Cruces, donde está la estación costera. Y la gente ha visto, por ejemplo, lo obvio de que si uno tiene una reserva marina, los peces tienden a ser más grandes, los lapas y los locos en Las Cruces tienden a ser bastante más grandes que afuera, son un poquitito más abundantes también. Pero ¿qué consecuencia tiene el ser más grande también? Que en la mayoría de los organismos, y particularmente en organismos marinos, peces e invertebrados, la reproducción aumenta de manera exponencial con el tamaño del individuo. Entonces, los pescaditos más grandes no es que produzcan un par de pescaditos más de bebés, sino que producen muchísimo más larvas de peces que peces más chicos. Y ese es uno de los dramas con ir reduciendo el tamaño promedio de los peces que estamos capturando, que cada vez las tasas de renovación o de producción total de huevos es cada vez menor porque son peces cada vez más chicos. Por ejemplo, este es el dato de Chile Central de las lapas. A medida que aumenta el tamaño de las lapas, esta es una fisurela para los que conocen las especies, aumenta muy exponencialmente la contribución que puede hacer esa hembra en nuevos individuos o larvas de lapa. ¿Por qué es importante entender la producción y la circulación en el océano costero? Porque una vez que yo produzco estos monstruos microscópicos que van al mar y pasan tiempo en el agua, los disperso, decimos en ecología. No hay en general una manera o un mecanismo que los adultos puedan usar para retener a sus hijos en el lugar. Existe, por supuesto, que retención, pero muchos de ellos se dispersan. Entonces, una de las cosas en que trabajamos es en cómo saber a dónde van este tipo de individuos, estas larvas producidas en la costa, que luego de pasar un tiempo en el océano aquí, tienen que volver al borde costero, porque en realidad todos los adultos y la única posibilidad de reproducirse es volver a la costa. Si yo estoy aquí, en escala, ahí, probablemente ya no tengo hábitat. Porque en Chile, si uno se aleja alrededor de 1 kilómetro, tienes más de 50, 60 metros de profundidad y la mayoría de estas especies vive hasta alrededor de los 30 o 40 metros. Entonces tienen que volver. Y esos son tremendos desafíos que están asociados a cómo es la circulación. Lo bueno es que existen mecanismos para entender, conociendo la física del océano costero, para entender dónde yo podría tener un mayor impacto positivo o negativo sobre la explotación de algunos de estos recursos. Algunos de esos mecanismos es evaluar dónde yo pondría una perturbación aquí a lo largo de la costa que tiene un mayor impacto en toda la población de esa especie que está siendo explotada. Y esas técnicas han sido desarrolladas de manera que la idea es poder proponer planes o estrategias de dónde ubicar pequeños sectores que son totalmente protegidos a lo largo de la costa. No solamente para conservar una especie que esté en peligro de extinción, sino que potencialmente para poder brindar sustentabilidad a esas zonas explotadas.
porque sabemos que algunos de esos individuos van a volver a esas zonas protegidas, pero muchos de ellos pueden alimentar zonas en donde están constantemente siendo explotados. Ese es un poco uno de los modelos en que estamos trabajando. Cómo ejecutar algo de esto tiene que ver con un problema no solamente biológico y físico, sino que un problema social. No vamos a poder implementar áreas protegidas sin hacer entender a la comunidad, particularmente a los pescadores, de su importancia y poder mostrar que tienen un impacto. Y surge la pregunta de quién mantendría estas reservas, y esa es la pregunta que les dejo a ustedes. Me parece que ahí termino lo que les quería contar. Una sola cosa, que es un mensajito, publicidad. Hace poquitito en el Laboratorio Internacional de Cambio Global, que yo era el director, afortunadamente ya no más, pero el laboratorio sigue. Perfecto. Hicimos un librito que está bien interesante, se llama Cambio Global, una mirada desde Iberoamérica. Y está re bueno para sacar información. Y tiene infografías que fueron todas hechas aquí en la Universidad Católica, así es que está súper interesante para los que lo quieran consultar. Me mandan un chequecito, yo les doy mi cuenta de banco, y no, es gratuito, lo hicimos gratis. No hemos logrado traer las copias que hicimos desde España, así que esta no la puedo dejar. Pero tenemos, y le voy a hacer llegar a ellos el PDF del libro, y la idea es distribuirlo. Esperamos este año, va a ser distribuido por Amazon de manera gratuita. Y hay mucha información de Chile, pero particularmente de Sudamérica, que me parece que es súper útil y puede ser útil como para este curso. Eso. Gracias. Perdón, antes, las preguntas. ¿Qué lugar ocupa Chile entre los países del mundo en términos de explotación? No me cambien la respuesta. Entre los primeros 10, no figura entre los primeros 20. No, bueno, ya les dije, estamos siempre en los top 10. En eso somos top 10. Y en algunos somos top 3. ¿A qué distancia está Chile de cumplir la meta internacional de proteger el 10%? Todavía debemos duplicar la superficie, está muy cerca de la meta, todavía nos falta mucho, estamos súper cerca. Tenemos otro problema, que estamos súper cerca en el papel nomás. Porque si ustedes van, y ese es un problema tremendo que nosotros miramos como algo muy positivo que se hayan declarado. Ustedes saben, el gobierno anterior sobre todo declaró áreas marinas costeras protegidas, algunas muy grandes. La de Sala y Gómez es inmensa, una de las más grandes del mundo. Hay una alrededor de Isla de Pascua. Ninguna de esas tiene un área de protección, ni un plan de administración o de manejo. Entonces, la declaración de áreas protegidas en el papel es un arma de doble filo. Por una parte, evita, por ejemplo, que llegue una industria o empresario y digan vamos a hacer cultivo de salmones en Isla de Pascua, porque las aguas son propicias, ya no pueden, porque es un área protegida y depende de una administración de áreas protegidas que lo prohibirá. Pero por otro lado podemos ir mundialmente y decir estamos casi listos, porque llegamos casi a la meta de protección, cuando en realidad no tenemos ni un servicio para protegerlo, ni cumplen ninguna función en términos de proveer sustentabilidad. Y eso es, por ejemplo, porque cuando yo les pregunto en cuántas de esas áreas marinas protegidas se prohíbe la extracción, en realidad en ninguna. Aquí dijeron en ninguna, en todas se puede pescar, esa es la verdad, excepto por las áreas de no explotación de las cruces. Hay 2 parques marinos, me los mencionaron en la clase pasada, o el año pasado. Hay 2 parques marinos en Isla Choro, que son decretados no por la Subsecretaría de Marina, sino que decretados por la Subsecretaría de Pesca. Y efectivamente han actuado como algo muy cercano a un parque de no explotación, pero en sus estatutos de constitución se permite explotar y se ha explotado 2 veces, loco. Porque se supone que dice si supera la biomasa. Bueno, el concepto de superar una biomasa es un concepto pesquero, no de conservación. Uno no supera la abundancia de alerce en un parque nacional y hay que empezar a cortar alerce. Entonces, ese concepto de esos 2 parques no es exactamente un área de náutica, es un concepto desarrollado desde el área pesquera. De manera de que en realidad en todas estas áreas marinas costeras protegidas, incluso la más grande del mundo, se puede explotar recursos pesqueros. Eso, ahora sí.
Gracias. Solo una pregunta, tenemos poco tiempo para preguntas. Sorry. Hola, mi nombre es Catalina. Y bueno, te voy a escribirlo porque era un poco largo. Y le iba a preguntar, porque me hace un poco de ruido de repente la forma en que nos referimos a este servicio ecosistémico, en el sentido de que, o sea, entendemos que es una industria súper importante y necesaria en muchos casos, pero me hace un poco de ruido esto de hablar de los peces en sí como un recurso, un recurso, un recurso, lo que imposibilita un poco poder hacer ese cambio de conciencia a una pesca más sustentable, porque en el fondo como que se contraponen un poco. Entonces yo le iba a preguntar ahí si es que no hay como un problema también cultural en la forma en que que nos acercamos a la vida submarina para poder, en este caso, o como lo plantea, poder llegar a una pesca más sustentable. Eso. Sí. Tenía que ser corto. Hay grandes barreras culturales y de información cuando hablamos del mar, ¿no? ¿Cuánto de eso influencia el pensar en peces como un recurso o como una forma de vida? Yo creo que estamos medio lejos de hacer una transformación solamente a través de un cambio valórico. Yo creo que no es algo que yo diga uno no deba impulsar, pero un cambio de percepción valórica con respecto a la vida en los océanos, yo creo que vamos a explotar hasta la última especie antes de que ocurran esos cambios. No veo que haya una tasa suficientemente acelerada. Nosotros, como en todos los países que hemos seguido este modelo extractivo, no vamos a poder cerrar pesquerías, menos las industriales. Y las pesquerías artesanales, el cerrarlas tiene un costo tremendo. Entonces, siempre el principio precautorio se ha ido perdiendo. ¿Qué es el principio precautorio? No abrir una pesquería hasta que no sea evaluado si se puede sostener o no. Eso se ha perdido mucho en Chile por las presiones económicas. Y ocurre lo que ocurre con muchos sistemas, ¿no? Una vez que tú ganas beneficios económicos, el terminarlos tiene un costo económico y social muy alto. Eso. Bueno, gracias.